Voy a hablarles de las plantillas de funciones. Para esto tengo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Plantillas de funciones. Las plantillas permiten declarar funciones, métodos y clases sin tener que especificar de forma explícita el tipo de parámetros o atributos que se emplean, al igual que el tipo de dato que retorna en caso de una función o un método. Una plantilla de función es un modelo de función que se usa para construir diferentes versiones de la misma función, según sean los tipos de datos que se especifiquen al llamarla. Para definir una plantilla de función se emplea la palabra reservada template con la siguiente sintaxis. Y bueno, la sintaxis está en la parte de abajo. Comenzamos con la palabra reservada template y dentro de los operadores menor que y mayor que se declaran las variables indefinidas antecedidas por la palabra reservada class. Bien, esta es la nomenclatura para la implementación de un template y se puede aplicar a una función, a un método o a una clase. ¿Cuál es el objetivo de las plantillas? Bueno, como bien se menciono en esta parte teórica, es definir funciones, métodos o clases que involucran atributos o que involucran variables, pero sin tener que definir de qué tipo son. O sea, en pocas palabras, a través de las plantillas definimos o creamos variables indefinidas que en su momento no se saben de qué tipo son. O sea, es una variable que en un momento dado a través de una plantilla puede ser de tipo entero, de tipo flotante, char, string, una booleana, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, a través del template declaramos una variable, digámoslo así, indefinida, que posteriormente le vamos a decir a la hora de utilizar la función o a la hora de utilizar el objeto, le vamos a indicar de qué tipo es. Ya en la implementación de una plantilla, para el primer tema sería el de plantilla de función. Tenemos aquí como ejemplo lo siguiente. Este sería un ejemplo del prototipo de una función común que nosotros solemos utilizar. Si ustedes recuerdan, en el prototipo general para la declaración de una función definimos un tipo. Entonces este tipo debe ser claro. Si no retorna, aquí le ponemos void. Si retorna un valor entero, le colocamos int. Si retorna un char, pues le ponemos char. Entonces este es un tipo conocido. Posteriormente sigue el nombre de nuestra función, cómo vamos a nombrar a nuestra función y qué parámetros va a necesitar, la cantidad de parámetros que vamos a incluir y el tipo del tipo que son o del tipo que se requieren para desarrollar la acción. Entonces este es el prototipo general que hemos estado utilizando para la declaración de nuestras funciones. Ahora bien, si esta función la vamos a crear a partir de una plantilla donde los tipos, ya sea de retorno o parámetros que implementa, son indefinidos, o sea, vamos a declarar esta función a partir de un template, entonces tendría que quedar de esta manera. Antecedida a la función viene la palabra reservada template y el número de variables indefinidas que voy a implementar, que en este caso sería una sola. Así que entre los operadores menor que y mayor que pongo mi variable nom, que es indefinida, antecedida por la palabra reservada class. Entonces este es un tipo que posteriormente lo vamos a definir. De esta manera el prototipo de mi función quedaría ya no como un tipo sino como nom. Este nom va a adquirir digamos un tipo de variable, puede ser int, float, char, string, bool, etcétera, etcétera. Entonces de esta manera defino mi variable o implemento mi variable indefinida como retorno, el nombre de la función, mis parámetros también que voy a implementar a través de esta variable indefinida. Y lo que sigue pues es desarrollar la acción basados en el tipo de dato que le estoy mandando. En otro punto sería si yo necesito tener dos variables indefinidas. Puede ser que una sea de tipo int, otra sea char, una int, una float, una char, una string, etcétera, etcétera. Entonces de esta forma, si yo quiero tener dos variables indefinidas,
pues antecedo la función, el prototipo de mi función con la palabra reservada template y declaro mis dos variables indefinidas separadas igual por coma. En este caso, bueno, aquí voy a retornar un tipo nom, y en el caso de los parámetros, una es de tipo nom y la otra va a ser de tipo nom2. Entonces, si yo por ejemplo defino que nom es int y que nom2 es char, lo que estoy retornando en este caso sería nom, no nom2, y entonces quiere decir que este es de tipo int. Si yo aquí le digo que este es string y que este es float, entonces lo que retorno es un string. Si yo le digo aquí que esta nom es float y que este es un char, entonces ahora lo que retorno es un float. Bien, todo depende en el llamado a la función cómo es que se transforman estas variables indefinidas y cómo fue que las distribuí en el prototipo de mi función para su implementación. Bien, esto sería la teoría. Prácticamente se van a dar cuenta que el uso de un template reemplaza la sobrecarga, que es el tema de la clase anterior. Entonces vamos a pasar a la implementación para que ustedes observen cómo quedaría el desarrollo de una función basado en plantillas. Pasemos al compilador.